Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Lucas 15. Let's open up our Bibles to the Gospel of Luke, chapter 15. Y hemos estado en esta porción de Lucas 15, ya esta es la tercera semana. Dice el versículo 1 de Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, y una parábola es es una lección celestial con ejemplos terrenales. Right? Una lección, una enseñanza celestial, espiritual, con ejemplos terrenales. Y vemos que Jesús estaba sentado con pecadores y los religiosos llegaron y empezaron a murmurar en contra de él. Y esto es algo que vemos seguido en los evangelios, que murmuraban en contra de Jesús. Y es algo que vemos seguido en la Biblia, el pueblo murmurando en contra de Dios. Y es algo que a veces sucede en nuestras vidas. Y Jesús les da tres parábolas. La primera lo vimos unas semanas atrás. Y les dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, uno se pierde, no deja a los 99 en el desierto y va y busca al que se había perdido? Y cuando lo encuentra, regresa con la oveja sobre sus hombros, gozosos, y llama a los vecinos, y hay alegría y hay gozo por lo que se había perdido, lo habían hallado. Y de ahí habla de una mujer que vimos la semana pasada, que tenía 10 monedas de plata y uno se había perdido. Y dice que después de no haber podido encontrarlo, saca la escoba y empieza a barrer la casa y buscar hasta que lo haya. Y cuando lo haya, llama a sus amigas, llama a las vecinas y celebran porque lo que se había perdido se había encontrado. Hoy vamos a ver una historia muy famosa donde muchos le llamamos la historia del hijo pródigo. Y muchas veces hay alguien que no hemos visto mucho tiempo y de repente llegan o regresan o te encuentras con ellos y les dices, ya regresó el hijo pródigo. Y mucha gente dice eso, pero no han hecho el tiempo de leer de qué se trata, right? La historia del hijo pródigo. Mira, algo muy común en la iglesia, y no nomás la iglesia del pueblo, en la iglesia en general, es que hay muchos hijos pródigos. Personas que, como su servidor, que fueron criados en la iglesia. Yo digo, hay veces que he nacido y criado en la iglesia, pero Marvin, el director de la alabanza, él literalmente nació en la iglesia, allá en Venezuela, nació en la iglesia. Él que lo platique mejor que yo, pero él sí, nacido y criado en la iglesia. Y, sus papás los trajeron a la iglesia, quizás sus abuelos o sus tíos los traían cada domingo, cada servicio. Pero con el tiempo se fueron desviando. Tomaron un camino equivocado, empezaron a juntarse con mala compañía, simplemente espiritualmente ese lumbre, ese fuego se les fue apagando, así como una oveja perdida estaban ellos, o como vimos la semana pasada, aún quizás todavía vienen a la iglesia, están en casa, pero aún en casa están perdidos. They're lost. Y parte de la historia del hijo pródigo es el perdón y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir que vas en una dirección y cuando uno se arrepiente, uno se voltea y va a otra dirección. A mí me gustaba de niño, de estudiante, matemáticas.
y a veces me sonrío cuando alguien me dice, oye, ¿oíste de Juan? No, y cambió su vida, oh, qué bueno, y cambió su vida 360 grados, right? Y digo, 360 grados, pues volvió a lo mismo, right? Volvió a lo mismo. 180 grados, right? Es que va en otra dirección, completamente diferente, va opuesto al camino en que iba. Y ese es el arrepentimiento, que vas marchando hacia una dirección, y el arrepentimiento es de, hold on, this is wrong, esto está mal. Despertarte, voltearte y ir en otra dirección. Y el arrepentimiento es sumamente importante. Right? El 22 de octubre, ¿qué es la fecha de hoy? ¿Es that next week? No, en 2 semanas más vamos a tener bautismos. Si tú estás en duda si eres un candidato para bautizarte, te preguntaría, ¿has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Lo has confesado como Señor y crees en su muerte y en su resurrección? Y si tú has hecho esto, si verdaderamente te has entregado al Señor, tú eres un candidato para ser bautizado. Y ven el 22 de octubre, tráete un cambio de ropa y nosotros vamos a estar aquí para servirte y bautizarte. Y déjame decirte que esa noche, como siempre, va a haber alguien que ni trajeron ropa, pero se van a bautizar ese día. La última vez, o las últimas 2 veces, creo que fue el año pasado, uno hasta en sus Jordans lo bautizó. Y le dije, hermano, ¿no quieres quitarte los Jordans? Y me dijo, no, con todos Jordans y todo. Y así lo bauticé, pues gloria a Dios, así fue bautizado. Lo importante no era que allí le lavamos los zapatos, lo importante es que Dios lavó su alma, ¿verdad? Dios lavó su corazón. That was the more important thing. Pero con sus Jordans, ¿acha? Anyways, hay veces viene alguien y me dice, son cosas comunes que pasan. Pastor, a mí me bautizaron de bebito, de niño. ¿Debo de bautizarme? Y bueno, pues si no fuiste consciente de lo que estabas haciendo y por qué lo estabas haciendo, pues yo creo que debes de bautizarte. Otras veces me dicen, pues yo me bauticé de la edad de 10 o 11, ahora tienen, vamos a decir, 25, right? o 27 o 30. Y yo me bauticé porque todos mis amigos se estaban bautizando. Esa es la razón por qué no me gusta bautizar a los niños, right? Porque es muy común que de 10, 11 años se bautizaron, todavía ni habían pasado por su adolescencia, y de ahí de 25, 27 vienen en sí, se despiertan, y pues yo no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, pues si te quieres bautizar está bien. Si te quieres bautizar 10 veces, yo no tengo un problema con eso. Pero realmente hay muchos que se bautizaron conscientes de lo que estaban haciendo, conscientes de por qué lo estaban haciendo, se bautizan y se desviaron, regresan y dicen, pastor, me tengo que bautizar, right? La clave es en la pregunta, me tengo que bautizar, y mi respuesta es no te tienes que bautizar, ya te bautizaste, pero sí tienes que arrepentirte, right? Sí tienes que arrepentirte. Y esto es algo que en la iglesia, los seguidores de Cristo, tenemos que aprender de que tenemos que arrepentirnos. No es suficiente de que, bueno, pues ya no voy a hacer eso, voy a la iglesia. No, busca al Señor, arrepiéntate delante del Señor. Ponte en oración y arrepiéntate con el Señor. Busca el perdón de Dios. Y dice Hechos 3:19, ustedes me esperan en Lucas 15, pero dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Right? ¿Qué dice? Así que arrepentíos y convertíos. Right? Debemos de arrepentirnos, y un arrepentimiento trae un cambio. Right? Un arrepentimiento trae un cambio de mente, trae un cambio de corazón, trae un cambio de vida. Right? Y recuerdan, 180 grados, right? No 360. Okay. Muchas veces, cuando nosotros pecamos en contra de Dios,
muchas veces hay otra persona involucrado en ese pecado. Right? Ustedes conocen los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, 4 de esos mandamientos tratan de ofensas a Dios. Right? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Right? No usarás el nombre de Dios en vano. Right? Y de ahí, 6 de esos mandamientos tratan con ofensas a otras personas. Right? Honra a tu padre y tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, y etc. So, vemos que muchas veces cuando uno peca, la ofensa no solamente es en contra de Dios, pero muchas veces la ofensa es en contra de personas o de alguien, de la familia, o etc. Unos años atrás, creo que fue como en el 2020 más o menos, enseñé una enseñanza, y la enseñanza era cómo ser un buen amigo. Y me recuerdo que jugando le decía a los hermanos, no puedo creer que tengo que enseñar cómo ser un buen amigo, pero sé que tengo que enseñar cómo ser un buen amigo. You would think it's obvious, right? Pensaríamos que es obvio cómo ser un buen amigo, pero iba a decir muchos de ustedes, pero voy a decir muchos de nosotros en ocasiones no hemos sido buenos amigos. Right? Y eso enseñé cómo ser un buen amigo. Right? Quiero hablar, antes de entrar en las escrituras, de pedir perdón. Muchos no saben cómo pedir perdón. Muchos no saben cómo buscar el perdón. Cómo trabajar y caminar hacia la restauración. Si tú ofendes a alguien, o yo ofendo a alguien, y yo empiezo a pedir perdón, y digo, primeramente en inglés es muy común, se usa la frase I'm sorry, right? Que en español se traduce lo siento. Right? Eso no es pedir perdón. Eso es hablar de cómo yo me siento. Eso es hablar de mí. Eso es de poner la luz sobre mí. No es de buscar tu perdón, o no es de caminar hacia la restauración. Si yo empiezo a pedir perdón y digo, perdóname, pero, ¿what? Perdóname, pero tú también. Perdóname, pero recuérdate que tú también, bla, 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 bla. Perdóname, pero tú tienes que entender, no, eso no, una vez más estás poniendo la luz sobre ti, right? No estás buscando perdón, no estás buscando restauración, estás buscando de cómo te puedes ver no tan mal, right? Sé que me voy a ver mal, pero no me quiero ver tan mal, so perdóname, pero recuérdate, etcétera, etcétera, etcétera. O unos empiezan con, mira, sí te ofendí. ¿Ofendiste? ¿Cómo que sí te ofendí? La razón que estás hablando es porque sabes que ofendiste. No tienes que empezar con, sí te ofendí. Right? Ofendiste. Yo de ahorita, yo ni sé lo que pasó y te digo que ofendiste. No tienes que empezar con, sí te ofendí. If I offended. You did offend. Estos 3 ejemplos de lo siento, perdóname, pero sí te ofendí, son 3 ejemplos donde todo está centrado sobre una persona, y esa persona es el ofensor y no el que ha sido ofendido. Right? Esos 3 ejemplos de lo siento, perdóname, pero sí te ofendí, están centrados sobre el que ha ofendido, no sobre el que ha sido ofendido. We should be careful. La historia, parábola del hijo pródigo es un buen ejemplo de cómo buscar perdón y restauración y cómo arrepentirse. Vamos a leer Lucas 15, versículo 11. Luke 15, verse 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, mira, esto es como un padre tener un
¿cómo se dice? Testamento, thank you, iba a decir testimonio, testamento, right, testamento. Y el hijo viene y le dice, hey, ¿sabes qué? Olvídate de que cuando te mueres, que no, de una vez. Right? En otras palabras, tú para mí ya estás muerto. Right? Ahora, yo les voy a decir, unos de ustedes tienen, ¿por qué se ríen? ¿Sí o no? Si no tienes, di amén en fe. I'm trying to help you. Y quizás es una buena idea que le ayudes a Nune a pagar la casa para que te dé gracias mientras que lo puedes oír, no cuando ya estás en el pozo, ¿verdad? Like maybe, I don't know, just put it out there, maybe, I don't know. But anyways, viene este hijo y le dice, hey, ¿sabes qué? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero note que dice, y les repartió los bienes. En otras palabras, dijo el papá, bueno, no nomás por ti, de una vez, y repartió, sabemos que mínimo eran 2 hermanos, o repartió entre ellos. Versículo 13 dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Right? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Right? Tenía un amigo que trabajaba con nosotros en Radio Aleluya, Romero, ya pasó él a la eternidad. Y cuando alguien hacía algo mal o andaban viviendo perdidamente, decía Romero, andan mal. Y para unos me decían, andan bien mal. Right? O decía aquel, te digo pastor, anda mal. Y es más, anda bien mal. Right? Y este muchacho andaba bien mal. Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Eso allí ya era algo, primeramente ir con su papá y pedirle, pues andaba mal. Right? Fue y malgastó, desperdició, vivió perdidamente, andaba bien mal. Right? Y de ahí se había ido, había dejado su gente, se había ido con otros, andaba mal. Y de ahí fue y se arrimó a un ciudadano que no era judío, era otro, a trabajar por un extranjero. Para los judíos, 2000 años atrás, todo esto era bien, this was horrible, era horrible. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Right? Recuerda que Jesús le está hablando, están no solamente los publicanos y los pecadores, pero leímos que estaban los fariseos y los escribas, y para ellos, para los judíos, los cerdos, puercos, marranos, eran animales sucios, inmundos. Ellos no comían de esa carne, y yo sé que hay muchos de aquí les gusta el pork chops, no me voy a meter en eso, nomás les estoy hablando de ellos. Right? No comían esa carne, y menos apacentarlos. Pero este fue, ¿qué tan bajo llegó este joven? Que ese fue el trabajo de él. Right? Llegó más bajo. Dice el versículo 16, y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miraba la comida de los cerdos y decía, deseaba de comer la comida que le daban a los marranos, pero ni eso podía comer porque no le daban a él. Mira cómo lo estaban tratando, que cuidaban más a los marranos de lo que cuidaban de este joven. Versículo 17. Si tú eres de los tipos que marcas tu Biblia, marca estos primero 4 palabras. Y volviendo en sí. Márcalo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen? ¿Qué es lo que tienen? En la casa de tu padre, ¿qué es lo que hay?
hay abundancia, right? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay abundancia de pan. There's an abundance of bread. Y yo aquí perezco de hambre. Es un ejemplo del arrepentimiento y de cómo pedir perdón. Viene el muchacho, pide su herencia, va a otro pueblo, malgasta, vive una vida, andaba mal, como decía mi amigo, muy mal, andaba perdido. Vio a unos marranos, andaba trabajando, apacentando a los marranos, viendo lo que ellos comían, dice, amén, hasta eso me gustaría comer, estoy dispuesto de comerme eso, pero no le daban. Y volviendo en sí, quiere decir que se despertó, he woke up, en inglés dice, he came to himself, y volviendo en sí, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. La única manera que tú y yo podemos sinceramente pedir perdón y trabajar hacia la restauración, la única manera que tú y yo cuando tropezamos, cuando uno peca, cuando uno se aleja, la única manera que tú puedes regresarte y ser restaurado en la familia de Dios, en la presencia de Dios, es que tienes que venir en sí. Tienes que despertarte. Tienes que darte cuenta de tu condición y que en tu condición andas mal, andas bien mal, pero puedes ser restaurado si regresas a la casa de tu padre. Y déjame decirte que cuando hablamos de esto, muchos de nosotros pensamos en un hijo pródigo que está allá, right? Que hoy no vino a la iglesia porque pues anoche se puso bien, tú sabes cómo se puso anoche. Y hoy no se pudo despertar, right? Cuando pensamos en un hijo pródigo, pensamos en uno que anda allá en los bares, en las fiestas, en el antro, en el club, uno que anda desperdiciando su dinero y todo lo que. Pero déjame decirte que hay muchos hijos pródigos y no tenemos que ver muy lejos porque hay unos que están aquí. Y esto lo vimos la semana pasada cuando vimos que se había perdido esa moneda. No se perdió afuera. ¿Dónde se perdió? En casa. En casa. Me recordaba en el servicio anterior de que muchos años atrás, este es el cuarto santuario, cuarto templo de la iglesia del pueblo. La segunda fue un templo, un santuario que los hermanos literalmente edificaron, levantaron. Eran los 80s, había una recesión. No había mucho trabajo, iban y aplicaban y ya regresaban y los hermanos literalmente hicieron la iglesia. Y yo me recuerdo esa iglesia, yo era un adolescente, yo era niño y crecí en esa iglesia, era un adolescente, me recuerdo de adolescente. Había un encino, un árbol, un oak tree en el estacionamiento, era inmenso y los hermanos habían hecho una banca que iba alrededor de ese encino. Y yo siempre... Yo nunca realmente deseaba ser pastor, pero una vez le pregunté a mi papá, Dad, ¿tú sabías que yo iba a ser pastor? Y mi mamá, ella sabía, cuando mi mamá se dio cuenta que ella estaba embarazada, ella sabía que yo iba a ser pastor. Cuando mi mamá se dio cuenta que ella estaba embarazada, dijo, va a ser varón, le voy a poner Rubén y va a ser pastor. Right? Esa sí es mujer de fe. Pero le pregunté a mi papá, papá, ¿tú pensabas que yo iba a ser pastor? Entonces me dijo, yo nunca me imaginaba nada. Pero dice, pero ahora que lo pienso, me recuerdo que tú siempre me acompañabas a la iglesia o donde quiera que yo iba a ministrar. Y yo iba con mi papá, y mi papá, por muchos años, él llegaba como una hora y media antes del servicio. Él prendía el aire, prendía las luces, abría las puertas, preparaba todo para el servicio. Y de ahí, después de predicar y todo, había ocasiones que él era el que apagaba el aire, cerraba las puertas, todo. Él hacía todas esas cosas, right? Y en esta ocasión fui con mi papá. Y afuera, en la banca, había un muchacho de la iglesia que él era mayor que yo. Y estaba allá y vi que tenía sus audífonos puestos.
Pause. Voy a tomar una pausa. Ahorita voy a regresar a mi enseñanza porque voy a dar una exhortación a los padres que están presentes. Right? Ahorita regreso a mi amigo con los audífonos. Right? Papás que están presentes. Cuando tú traes tus hijos al culto de jóvenes, o cuando tú traes tus hijos a la escuela dominical, pídeles los audífonos, pídeles los AirPods. No debe ser el trabajo del pastor o de los maestros a decirle a tus hijos, hey, sácate los audífonos o dame tus AirPods, y de ahí se molestan con nosotros. Esa es tu obligación, ese es tu trabajo. No es el trabajo mío. Yo no lo debo de hacer en el culto de jóvenes. You should be preemptive. Tú debes de hacerlo antes del culto de jóvenes. ¿Sabes qué, mijo? No necesitas sus audífonos, dámelos. Right? Antes que venga. Unas semanas atrás estuve con el doctor de León en su programa radial. Y llamó una hermana que iban a hacer el Cena del Señor en su iglesia. Y su hijo se levantó para ir y ella le dijo a su hijo, tú no. Así como tú te comportas en la casa, siéntate. Y ella dijo que vino un diácono y la regañó a ella. Y su pregunta era si era correcto o no era correcto. Y le dije, mira, dice las Escrituras que unos son débiles, otros enfermos y unos aún han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Y eso dice el doctor de León, dice, en otras palabras, le salvaste la vida. Los estoy exhortando porque tenemos que salvar a los jóvenes por medio de Cristo Jesús. Y si tú los estás enviando con los audífonos, ¿cómo van a oír el evangelio? Tú estás permitiendo que vengan a la iglesia con los AirPods y los AirBuds y el celular. ¿Cómo van a oír las buenas nuevas? ¿Cómo van a oír el evangelio? Antes que se apeen del carro, dile, mijo, te lo doy after church. Right, te lo doy after church. Anyways, déjame regresarme acá. Okay, a mi historia, like that. We have to tell. ¿Sabes que ya que estoy en la tema, déjame decirles otra? No, I'm just kidding. I'm playing. I'm jugando. Okay. I'm just playing. That was a joke. That was it. Este muchacho tiene sus audífonos. Y en esos años, antes de, ahorita no, los muchachos bien sofisticados con el celular tienen miles de cantos y mira, ni cordón tienen los AirPods. Pues más antes uno usaba audífonos y un cablecito y traían un Discman. ¿Te recuerdas el Sony Discman? Y allí ponías el CD, right? Y antes del Sony Discman era el Sony Walkman, que era una casetera, ponías el cassette, era una cajita así. Y él andaba allá bajo el árbol y tenía un Sony Walkman y tenía sus audífonos. Y me llamó la atención porque pues mis papás a nosotros nunca nos compraron un Discman o un Walkman. Y yo quería verlo, ¿verdad? Y fui allá a hablar con él y le digo, what do you listen to? ¿Qué estás escuchando? Y abre la casetera y saca el cassette. Y era música clásica, así como Bach, como Beethoven. Yo pensaba que iba a tener como rap, como heavy metal, ¿verdad? Así como rock and roll, ¿verdad? Sí. Y no, y él me dijo, a él le gustaba el rap y el heavy metal, por eso yo pensaba que es lo que andaba escuchando. Y me dijo, mira, cuando yo verdaderamente me arrepentí y Dios cambió mi vida, hasta cambió el gusto de música que tenía. Right? Cuando tú honestamente, verdaderamente te arrepientas y empiezas a buscar de Dios, Dios cambia tu vida de una manera radical. Cuando tú vienes en sí y empiezas a buscar de Dios, tú que fuiste bien mentiroso, ahora mira, hablas la verdad. Hay veces too much, cálmate. Tú que andas ahí de maldiciente, cada otra palabra una maldición, ¿no? Es como que si los ángeles te cepillaron los dientes con jabón espiritual, jabón celestial y los maldiciones ya no están allí.
Unos que eran borrachos, otros que estaban, como el testimonio que vimos anoche. Los que no vinieron anoche se lo perdieron, pero fue una tremenda noche de adoración, y de ahí el testimonio de mi amigo Lenny Flamenco, lo que él vivió en su vida, toda la maldad, y gracias a Dios por la misericordia de Dios, que hubo perdón y hubo restauración en su vida, hubo sanidad, hubo salvación. Cuando uno viene en sí y se da cuenta, like, man, I am lost, estoy perdido, entonces puedes empezar a caminar hacia el perdón y la restauración. Pero mientras que no vienes en sí, mientras que no te despiertas, vas a seguir igual. Tú puedes decir que yo soy cristiano, tú puedes decir que yo soy creyente, tú puedes tener una Biblia, puedes estar en la iglesia, te pueden gustar los cantos, pero andas mal, y andas bien mal. Versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No pone excusa, no trata de poner un pretexto, no trata de racionalar las cosas, de que, pues mira, es que pues cuando yo era niño no me abrazaste y por eso ahora de grande te pedí que me lo dieras. A mí no puso nada de eso, simplemente dijo: yo voy a ir y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Wow. La actitud de este hombre, de este joven, de regresar y decir: voy a ir y le voy a decir, at least, mínimo, déjame ser un jornalero, un obrero, un trabajador, en vez de venir inmediatamente buscar restauración. Y este es algo que sucede problemas en matrimonios, sucede problemas en familia, hay problemas en la iglesia, porque hay una ofensa, puede aún haber una separación, y cuando uno viene en sí, cuando uno busca el perdón, cuando uno busca a restaurarse, vienen con la actitud de que debo de ser restaurado a lo mismo en lo que estaba. Pero la actitud de este hombre de este joven era: yo voy a regresar y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa fue su actitud, eso fue su corazón, eso fue el pensamiento, la manera que él se acercó o se iba a acercar a esta situación de buscar el perdón y restauración con su padre. Déjame decirte que el perdón y restauración se lleva trabajo. Es un proceso. Los que están aquí casados, yo me recuerdo que cuando cumplí 1 año de casado, nuestro primer aniversario, Naeli está en ese servicio, que iba a predicar y dije, cumplimos, hermanos, esta semana cumplimos, primer aniversario de casado y todo, oh, gloria a Dios. Y dije, ya que soy un experto en el matrimonio, y me ve mi hermano y me hace, un año no fue suficiente. Pero un matrimonio, todo matrimonio es difícil. Todo matrimonio requiere trabajo. Todo matrimonio requiere sacrificio. El sacrificio de un matrimonio, las escrituras en Efesios nos enseña que el hombre tiene que amar a su mujer, a su esposa, como Jesús ama a la iglesia, y Jesús estuvo dispuesto a morir por la iglesia. El sacrificio en un matrimonio requiere, en Efesios se le dice a la esposa que ella debe de amar, respetar, honrar a su esposo como la iglesia ama, respeta y honra a Jesús, right? Y ahí se habla de sujetarse a su marido
Pero le voy a decir a todos los maridos presentes, si tú quieres que tu esposa se sujete a ti, sea un esposo digno que se sujete a ti. No quieres trabajar, la tienes ahí trabajando y ya quieres que ella se sujete a ti. Come on now. Ese tema lo voy a guardar para febrero. Anyway. El matrimonio requiere trabajo, sacrificio. You have to work it. Tú quieres un jardín y quieres que tu zacate esté verde y quieres que los flores, que los matas florecen y quieres que los árboles den fruto, pues tú tienes que estar allí arrancando las hierbas, tienes que estar allí poniendo agua, poniendo, how you say fertilizer, fertilizante, pero se le dice como abondo, o ¿cómo es? Abondo, poniéndole abondo. A mí tú tienes que estar allí con el rastrillo, quizás tienes que estar allí con el pico y palo. No, ustedes son bien ricos, no saben de qué hablo. Ustedes nomás le pagan a alguien que venga y haga todo ese trabajo. Pero del trabajo se tiene que hacer. The work needs to be done. Y un matrimonio requiere trabajo. Una familia, una relación, una amistad, una iglesia requiere trabajo. Y cuando hay una ofensa, requiere trabajo para llegar a restauración. No nomás puedes venir, mira, perdóname, pero recuerda que tú también dijiste, y de ahí crees que van a caminar agarrados de las manos, happily ever after. Porque en 1 año, en 2 años, en 5 años, va a revivir, va a resucitar esos huesos que tú pensabas que estaban enterrados. Y cuando tú dices, perdóname, ellos, o tú me ofendiste, ellos te van a decir, sí, pero recuérdate tú el año pasado lo que hiciste. Recuérdate lo que hiciste 5 años atrás. Recuérdate lo que hiciste 10 años atrás. Mira, ya vamos en 35 años de casados y todavía andan enojados porque la suegra no la saludó en la boda. Like that. There has to be work. Un cambio de mente, despertarse, tener un cambio de mente, un cambio de corazón. De que me voy a acercar y yo les voy a ayudar. Right? Here's free counseling. Yo no hago consejería y no les voy a cobrar por este consejo. Right? Cuando tú pides por perdón, si tú quieres que haya restauración, right? Acércate. Yo reconozco mi ofensa. Yo te pido perdón. Tú dime qué es lo que yo tengo que hacer para que haya restauración. Y de ahí, lo importante, despiértanse como si tomaron Starbucks esta mañana. Acércate, admítelo. Yo sé que yo te ofendí, yo sé que yo hice mal. Perdóname. ¿Qué es el paso que yo tengo que tomar para ir a la restauración, para llevarnos a restauración? Y de ahí, lo importante, shut up. Cállate la boca. Y escucha. Listen. Cállate la boca. Yo sé, para los hombres lo que estoy diciendo es muy difícil. Para las mujeres, más difícil. Nomás un amén, una hermana fiel a su pastor. Amén, pastor, lo que tú digas, pastor. I'm playing, but still, es difícil. Es difícil a dejarlos hablar. Pero tú fuiste el ofensor. Muchas veces queremos pedir por perdón, pero no queremos hacer el trabajo que es necesario para la restauración. Queremos ser perdonados, pero no queremos hacer el trabajo que es necesario para ser restaurados. Yo no hago consejería, pero hay veces y cuando se me mete ahí una pareja y pastor y que, what? Y siempre empieza, pues es que ella, y la veo y le hago a la hermana. Y la hermana me dice, no, pero es porque tú tienes que entender, pastor, él, y lo veo a él como, no, pero es que ella, y la veo, no, me tienen como ping pong. ¿Cuántos años tienen casados? 20. ¿Cuántos años se han estado peleando desde la luna de miel? Y quieren que en 45 minutos que el pastor les dé una palabra, un consejo para arreglar. It doesn't work like that, no funciona así.
Solo les digo, mira, va en consejero, busca un consejero cristiano. Si no puedes encontrar, yo te recomiendo uno. Pero es un proceso, es un proceso. Los veo al mes. Hey, ¿tomaron mi consejo? Sí, pastor, fuimos una vez, pero nada pasó, no nos ayudó para nada, o sea, ya paramos de ir. It's a process. Es un proceso. Mira, si en el high school tú te graduaste pesando 150 libras y ahora pesas 250 libras, tú no vas a perder ese peso en una semana. Te llevó 10 años para aumentar 100 libras. No lo vas a perder en una semana, ni en un mes, y muchos ni en un año. Es un proceso, es un proceso. Es un proceso llegar a restauración cuando tú ofendes a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, whatever. Pero si tú vienes con la actitud correcta, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Si tú vienes a tu Padre Celestial con esa actitud, yo no puedo hablar de tu esposa, yo no puedo hablar de tu esposo, yo no puedo hablar de personas, pero sí puedo hablar de tu Padre Celestial. Si tú vienes con esa actitud delante de tu Padre Celestial, mira lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su Padre. Right? Una cosa es decirlo, voy a pedir perdón. Hay mucha gente que dice, voy a pedir perdón y nunca piden perdón. Hay muchos que se dan cuenta, y ofendí, debo de pedir perdón, y de ahí nunca lo hacen. Right? Se pasa el tiempo y ya no dijiste nada, ellos no dijeron nada y así está bien. No, hazlo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Déjame decirte que tu Padre Celestial, que hoy cantamos de su fidelidad, que es incapaz de traicionarte, todavía se mueve a misericordia hacia ti. Todavía tiene misericordia para ti. Todavía tiene perdón para ti. Todavía tiene amor para ti. He still loves you. He still will forgive you. He still will restore you. He still has mercy for you. Todavía te ama. Todavía puede restaurar. Todavía puede sanar. Todavía puede salvar. It's not over yet porque estás en su casa. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Y le besó. El padre lo vio que venía, corrió, lo abrazó del cuello. Como le digo a Raquel Rose, 100 kisses. Y le dio su beso. Y dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No le dijo, es que cuando yo era niño tú no me abrazaste. No le dijo, es que tú tienes que entender que mi hermano mayor siempre he's picking on me, me hace bully. No dijo nada, no puso ningún pretexto. Es que mira, pues no puso nada. Al punto, he pecado y contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo. En el hebreo esto se puede traducir, traed el becerro que hemos estado engordando. En otras palabras, esperando que un día iba a regresar. Y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha que revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hay vida para ti. Hay vida para ti. Tú puedes ser hallado, no tienes que permanecer y quedarte perdido. No tienes que quedarte mal o muy mal. Hay perdón, hay restauración, pero tú tienes que arrepentirte y venir y buscar la misericordia del Dios quien te ama, que te ama tanto que envió al supremo heredero del universo a derramar sangre, a sufrir para rescatarte.
Termino con las palabras de Jesús. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos. Jesús vino a encontrar y salvar lo que se había perdido. Yo sé que hay muchos perdidos afuera, pero también hay muchos perdidos hoy, esta mañana, que Jesús vino a encontrarte y salvarte. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias por tu restauración. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu sanidad. Gracias. Empieza a darle gracias a Dios porque viniste hoy esta mañana. Dile gracias que llegué a tu casa de oración. Gracias que mi familia está presente. Gracias que hoy nos gozamos en tu presencia. Gracias por hablarnos por medio de las Escrituras. Gracias. ¿Eres una de esas ovejas, 1 en 100, que se había perdido? El pastor te está buscando. No el pastor Rubén, pero el buen pastor, Cristo Jesús. El que pone su vida por sus ovejas. ¿Eres uno de esas monedas que has estado en casa, pero te has perdido? Hoy se sacó la escoba y empezamos a barrir. Y el Señor te ha encontrado. He's found you. Has sido hallado. You have been found. ¿Eres un hijo pródigo que te desviaste del camino, te habías separado de las cosas del Señor? Fue tu destino que hoy llegaste a la casa de tu Padre. Quizás no llegaste con intenciones de arrepentirte, pero el mensaje fue: arrepiéntate. Quizás no llegaste con intenciones de buscar el perdón de Dios, simplemente viniste. Pero Dios está listo y dispuesto a perdonarte y restaurarte. No te vayas sin su misericordia, no te vayas sin esa restauración. No salgas de aquí la misma persona que entró, cuando no tienes que hacer eso. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere llenarte con su amor, quiere llenarte con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás hoy, esta mañana, tú dices: yo necesito a Cristo. Yo necesito regresar a casa. Yo necesito ser restaurado. Yo necesito sentir ese abrazo caloroso de mi Padre Celestial. Yo necesito ese beso como ese hijo pródigo recibió ese beso. I need that. Yo necesito eso. En un hecho de fe, en un paso de fe, te invito a simplemente levantar tu mano y de ahí lo puedes bajar. Will you raise your hand and lower it down? Si tú necesitas a Cristo, te veo. Que Dios te bendiga. Dios está contigo. Dios te bendiga. Allá en el balcón, acá abajo, atrás, en el medio y enfrente, Dios está contigo. Dios te está viendo. Él te está sanando. Él te está salvando. Él te está restaurando. Él está cambiando tu mente. Él está cambiando tu corazón. Él ha empezado una buena obra en ti y lo está perfeccionando. Tú no vas a salir de aquí la misma mujer como entraste. Tú no vas a salir de aquí el mismo hombre como entraste. Hay celebración en el cielo en este momento. Los ángeles se están gozando y están celebrando porque hoy tú vienes al arrepentimiento. Vamos a orar juntos todos. Let's pray together. Repiten conmigo: Dios Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados y busco tu perdón. Me humillo delante de ti pidiéndote por perdón. Yo sé que tú me amas. Yo sé que me puedes restaurar. Todo por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Jesucristo es el Señor. Y Él murió en esa cruz para pagar el precio de mis pecados. Y tú lo resucitaste 3 días después para que yo pudiera recibir tu misericordia, tu perdón, tu amor y tu restauración. Yo lo recibo hoy esta mañana. Dile: yo lo recibo, Dios Padre, yo lo recibo.
Yo recibo tu abrazo, yo recibo tu beso, yo recibo tu amor, yo recibo tu misericordia, yo recibo tu salvación, yo recibo tu sanidad. Yo lo recibo, I receive it, yo lo recibo in the name of Jesus. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amen.